son todo tuyo. Bueno, muy buenas noches a todos. Como decía Ricky, yo soy el licenciado Freddy Miguel Castro Castellón. Bueno, los papeles a veces quedan también ahí, ¿no? Pero lo que sí les puedo decir a todos los que están presentes es que la historia hay que vivirla muy aparte de explicarla, hay que sentirla y hay que vivirla. Y realmente este es un proceso muy importante para comprender todas las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, ¿no? Si no entendemos la evolución de lo que pasó en nuestro país, difícilmente vamos a entender lo que está sucediendo hoy en día, ¿no? Lo que es la crisis política, la crisis social, la crisis económica, la crisis sanitaria, la crisis ecológica. Es muy complicado comprender todo esto. Entonces, lo que sí quisiera darles la bienvenida a cada uno de los presentes. Hay varios estudiantes que están presentes, bienvenidos, y yo sé que se van a sumar algunos en el transcurso de las siguientes horas o en la siguiente clase. Entonces, yo quisiera preguntarle, a ver, a Camila. Camila, buenas noches. Camila. Brian, buenas noches. Camila está presente, creo que no está presente, ¿no? Camila está conectada, pero no está presente. ¿Aló? Acaba de activar su micro. Sí está, pero ¿algún Camila. problema tiene? A ver, Camila. Brian. Presente, profesor. Hola, Brian, ¿cómo estás, querido? ¿Cómo te va? Buenas noches, profesor. ¿Tú me podrías decir algún concepto de historia que se te venga a la mente o que recuerdes del colegio? La historia del gas del año 2002. Ah, un suceso histórico, la guerra del gas, ¿no? Que sucedió en el año 2003, ¿no? 2003 durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Muy bien, entonces, lo que yo quisiera saber si alguno de ustedes podría darme algún concepto de qué es historia. ¿Qué es historia para ustedes? ¿O alguna idea de qué es historia? Básicamente, historia hace alusión a lo que son los sucesos acaecidos en una sociedad que se remiten al presente, se evocan al tiempo presente para ser proyectados hacia el futuro. O sea, lo que les decía, si no comprendemos los sucesos pasados, difícilmente vamos a comprender lo que sucede ahora y peor aún, proyectarnos hacia el futuro. Entonces, tenemos que comprender qué es lo que ha sucedido en nuestro medio hace miles de años, ¿no? Y básicamente vamos a empezar por eso, analizando lo que ha sido nuestras culturas precolombinas, lo que ha sido el encuentro de dos mundos, también denominado el descubrimiento de América, o como lo llaman también actualmente el gobierno de turno, dicen la invasión de la Via Yala, ¿no? Y proyectarnos a la época republicana para llegar a comprender los sucesos de la actualidad. A ver, ¿alguien me podría mencionar qué tipos de culturas habitaron el territorio boliviano? Antes de compartir pantalla. Entonces, Raquena tiene su mano levantada. A ver, Ricardo. Ricardo, te escucho. Luis. Luis. Sí, buenas noches, Luis. profesor. Buenas Buenas noches, noches. compañeros. A lo largo de nuestra historia ha habido muchas culturas precolombinas que se han asentado en el territorio boliviano. Y una de estas dos que puedo mencionar que tuvieron un gran impacto fueron la cultura inca, la- los urus, los aymaras, los quechuas y entre tantos más de los orientales, los chiriguanos y muchos más. Muy bien, Luchito. Muchas gracias por el dato. Y Luchito, ¿vos te animarías a decir cuál es la cultura más antigua que habitó el territorio boliviano?
más antigua, lo que yo tengo entendido, es la cultura inca. La más antigua y la más potente. Ah, y, y para eso estamos, ¿no? Como decía Luchito, hablaba de varias culturas que habitaron el territorio nacional, pero lo que sí nos falta es armar una secuencia. Lo que sí nos falta es armar una secuencia cronológica de cuáles fueron las primeras culturas que habitaron el territorio boliviano y la evolución que tuvieron. Porque sí, lo que sí les quiero decir a todos los presentes es que tenemos que aprender a tomar un término, evolución. Evolución. ¿Por qué? Porque nuestras culturas pasaron por un proceso evolutivo, y hasta lo que dijo Luis, hasta llegar a consolidarse en un imperio. Entonces, tenemos que analizar cómo llegaron al territorio boliviano, cómo se asentaron, en qué condiciones se asentaron, cómo interpretaron el proceso de supervivencia. Entonces, todo eso tenemos que entenderlo y tenerlo claro, ¿no? Obviamente hemos tenido imperios grandes, ¿no? Imperios grandes de los cuales Bolivia fue parte, como el imperio incaico. Pero tenemos que ver cuál es la raíz. ¿Dónde se originó todo? ¿Dónde se originó todo? Por ejemplo, para ponernos en el contexto, tenemos que saber de dónde provino el hombre americano. Entonces, ¿de dónde llegó? Y hay varias teorías que nos hablan del origen del hombre americano. Hay teorías migracionistas, hay teorías autóctonas. Entonces, entre las teorías migracionistas o las teorías autóctonas, podemos mencionar algunas, pero hay una teoría que realmente sopesa sobre el resto de las teorías, que es la teoría de que el hombre cruzó desde el Asia a través de un estrecho. No sé si ustedes recuerdan qué estrecho fue ese por el que cruzaron los hombres provenientes del Asia para poblar el continente americano hace aproximadamente 40.000 años. No sé si alguien recuerda ese dato o lo tienen presente. ¿Sí? Es el estrecho de Bering, que se ubica en Norteamérica junto con Asia. Muy bien. Bien, Luis. Entonces, parece que Luis va a ser mi compañero de trabajo. A no ser que los demás también se animen, porque yo quiero que participen, yo quiero que esta clase sea dinámica, que sea entretenida. Y entonces, como dice Luis, cruzan a través del estrecho de Bering para poblar el continente americano. Y hay evidencias de que aproximadamente hace 20.000 años, probablemente llegaron los primeros habitantes a establecerse en el territorio boliviano. Entonces, como decía Luis, hay que establecer una cronología, o sea, una línea del tiempo, ¿no? Vamos a empezar por la primera cultura que llegó al continente americano, vamos a ver cómo vivían los primeros habitantes en América. Realmente hay que analizar los estados por los cuales pasó también el ser humano. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿por qué estados pasó el ser humano? Primero, por un estado de migrar de un lugar a otro, como decía su compañero Luis. Después de que los seres humanos cruzaron a través del estrecho de Bering, y una de las claves de la supervivencia para el ser humano fue agruparse, asociarse. Si los seres humanos hubieran andado solos, ¿creen que en este momento estaríamos pasando clases a través de un monitor, de una computadora o un celular? ¿Cuál es la clave de la supervivencia del ser humano? La asociación, agruparse. Así como el ser humano primitivo observó que los animales se reunían en manadas, en jaurías, en rebaños, de la misma manera el ser humano empieza a asociarse para poder protegerse, para poder defenderse de las acechanzas de los depredadores que en un momento habitaron el continente americano. Por si no lo sabían, los primeros habitantes bolivianos que llegaron a Bolivia antes del periodo de glaciación tuvieron que enfrentarse a animales gigantes como los mamuts, los mastodontes, los tigres dientes de sable, los megaterios. Entonces, si no hubiese tenido el ser humano esa capacidad de asociarse, prácticamente el ser humano hubiese estado condenado a la extinción.
¿Se están dando cuenta? Entonces, a ese estado de migrar de un lugar a otro, de migrar y empezar a disponer del entorno, después migrar a otro lado y empezar a disponer de la misma manera del entorno, ¿cómo se le denomina? ¿Recuerdan cómo se le llama a ese estado? ¿Recuerdan ustedes? Cuando el ser humano agarra, se siente en un lugar temporalmente, empieza a recolectar, se dedica a la cacería, se dedica a la pesca, y cuando ve que ya dispuesto de todo el entorno, se mueve a otro lado y empieza a hacer lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, pero no se asienta en un solo lugar. ¿Cómo se le llama a ese proceso? A ese estado. Nomadismo. Nomadismo. Pero después de que el ser humano rompe ese estado de nomadismo y empieza a poblar el territorio boliviano, comienza la historia de nuestras culturas. Algo que yo voy a empezar a compartir en este momento y a explicarles también de una manera enérgica, ya que sabemos que es de noche, hay que ponerle energía a esta clase. Entonces, vamos a comenzar hablando de nuestras culturas. De nuestras culturas. Entonces, ¿cuál fue la primera cultura que habitó el territorio boliviano? Fue la cultura vizcachani. Entonces, la cultura vizcachani se caracteriza por ser seminómada. Entonces, en esta primera parte, como yo les mencionaba hace un momento atrás, vamos a hablar de lo que es las culturas prehispánicas. Vamos a hablar acerca de nuestras culturas que habitaron el territorio boliviano, pero vamos a establecer una secuencia. Una secuencia. Entonces, ¿cuál es la secuencia? Primero, la primera cultura que se estableció en Bolivia fue la cultura vizcachana. Después hablaremos de estas dos culturas que casi fueron coterráneas, que fueron la cultura huancarani y la cultura chiripa. Más adelante vamos a tomar lo que decía Luis, y Luis decía, bueno, vamos a hablar de los burus, vamos a hablar de los aymaras, de los incas. Obviamente vamos a ver el proceso evolutivo. La palabra que utilizo para empezar la clase es evolución. ¿Ya? Entonces, nuestras culturas ancestrales eran un principio nómadas. Como les decía, se movían de un lugar a otro, disponían del medio, pero no se asentaban en un solo lugar. Posteriormente, seminómadas para llegar a un estado de sedentarismo. El seminomadismo llega a ser como un puente para llegar al sedentarismo. Y se preguntarán, ¿qué es el sedentarismo? Bueno, el sedentarismo ya llegaría a ser asentarse en un solo lugar a través de ciertos procesos que han marcado la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 8000 a.C., los seres humanos descubren la agricultura. Entonces, al descubrir la agricultura, básicamente se empiezan a establecer las primeras sociedades primitivas. Pero en el caso de Vizcachani, nunca llegó a un estado de sedentarismo. La cultura vizcachani fue una cultura seminómada. En cambio, huancarani y chiripa sí llegaron a ser culturas sedentarias. La cultura vizcachani llega a ser la cultura más antigua que ha poblado el territorio boliviano. ¿Ya? Dick Ibarra Grasso fue el arqueólogo que empezó a estudiar los primeros resquicios del hombre que habitó el territorio boliviano y básicamente empezó a hacer una serie de descubrimientos de yacimientos líticos. ¿Qué son yacimientos líticos? Yacimientos líticos básicamente son yacimientos de piedras. Nuestros antepasados de la cultura vizcachani vivían en cuevas. Utilizaban lo que era la piedra para fabricar sus herramientas y para fabricar sus armas de cacería. Entonces, Dick Ibarra Grasso encuentra puntas de flecha y puntas de lanza
elaborados con piedra pulida. ¿En qué consistía? Dos piedras chocaban entre sí y obviamente de esta manera se generaba lo que era la piedra pulida, puntas de flecha, puntas de lanza, con las cuales ellos se dedicaban a la cacería. ¿Ya? Entonces el ser humano, el hombre aparece en la era cuaternaria. O sea, nada que ver que el ser humano haya convivido con los dinosaurios, por ejemplo. ¿No? Eso es un mito, eso no existe. El ser humano aparece en la era cuaternaria junto con los mamuts, los tigres dientes de sable, los megaterios de los que he hablado hace un momento atrás, y otros mamíferos, algunos que desaparecieron con el proceso de glaciación y otros de los cuales siguen vigentes hasta nuestra época, ¿no? Entonces, ¿qué hace el ser humano? Se asocia para sobrevivir, como les dije a un principio, ¿no? Observando cómo se asocian los animales, él también se asocia para sobrevivir. Y la era de la aparición, el ser humano empezó a convivir con estos tipos de animales, de los cuales básicamente algunos eran depredadores, acechaban a los seres humanos, pero también los seres humanos empezamos a cazar a los animales como los mamuts o los mastodontes, de los cuales disponíamos de su carne, de sus pieles para cubrirnos, ¿no? Entonces, hasta de los órganos, aunque ustedes no crean, hasta los órganos servían para, por ejemplo, los estómagos de los animales eran lavados y en esos estómagos transportaban agua a nuestros ancestros. Entonces, todo se disponía de los animales, los huesos, las pieles, la carne, ¿no? Entonces, se habla de que en este periodo, básicamente, los seres humanos teníamos una esperanza de vida de 25 años. ¿Alguien sabe a cuánto asciende la esperanza de vida de los bolivianos hoy? ¿O tiene alguna intuición de a cuánto asciende la esperanza de vida de los seres humanos ahora? Creo que es hasta los 70 años, por ahí. Ah, muy bien, muy bien. Estamos entre los 65 y 70 años de esperanza de vida, pero ¿se pueden imaginar vivir en esta época prehistórica y solamente llegar a una esperanza de vida de 25 años? ¿Y por qué creen que llega la esperanza de vida promedio? Obviamente esto se basa en las estadísticas, no es que alguien llegaba a los 25 y se moría, ¿no ve? Sino en base a un nivel general, se hablaba de que la esperanza de vida llegaba a los 25 años. ¿Y esto a qué se debe? ¿A qué se debía que la esperanza de vida del ser humano en este periodo de nomadismo era tan corto? ¿Qué causas creen que incidía que los seres humanos vivamos tan poco? A ver, los escucho. A ver, utilicen la capacidad de intuición, que también la van a utilizar ustedes en su carrera, ¿no? ¿A qué causas le atribuyen que el ser humano vivía tan poco? A las epidemias, a las malas condiciones de vida, a la acechanza de los depredadores, a los factores climáticos. Por eso los seres humanos no vivían mucho. O en ese tiempo habían antibióticos. Había la medicina que existía hoy. ¿No ve? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo les voy a explicar, les explicaré de una vez. Por ejemplo, Vizcachani era una cultura seminómada, pero cuando llegamos ya a la época Huancarani o Chiripa, que es de sedentarismo, y ya nos asentamos en ciertos lugares que tienen ciertas características que garantizan la supervivencia de las especies como nosotros, como los seres humanos, básicamente la esperanza de vida sube a 40 años. ¿Se dan cuenta? Y después, paulatinamente, a medida que va evolucionando la sociedad, la esperanza de vida también va aumentando. Obviamente, si hablamos en la actualidad, hay países desarrollados y países en vías de desarrollo. Bolivia es un país catalogado en vías de desarrollo, pero en los países desarrollados la esperanza de vida es mucho más amplia, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó la historia de la humanidad en el territorio boliviano? Hace 20.000 años. Según Dick Ibarra Grasso, de quien les hablaba hace un momento atrás,
este arqueólogo, encontró piedras pulidas, las que les hablé hace un momento atrás, en forma de hoja de laurel, en yacimientos líticos. Uno de ellos se encuentra muy cerca, que es en la localidad del mismo nombre, que es Vizcachani, camino a Oruro. Y básicamente, Dick Ibarra Grasso encuentra estas piedras. ¿Y cómo podemos estar seguros de que esas piedras tienen esa antigüedad? ¿Cómo la ciencia comprueba que una piedra es antigua? ¿Qué métodos tiene para comprobar que una piedra es antigua? Según ustedes. O sea, agarran la piedrita y al tanteo dicen, ah, no, esto tiene 10.000 años, no, esta otra tiene 15.000 años, esta 12.000 años. ¿Qué método creen que utiliza la ciencia para datar un objeto, un fósil, una piedra, un hueso? ¿Qué métodos tenemos para datar la antigüedad de un artículo? ¿Alguien sabe? Creo que son los raros que tiene. Ya que así incluso incluso podría ser como lava, así que se terminó de secar. Con solo ver sus rasgos. Bien, Fabio. Fabio, ¿no? Sí, Y eso quiero, Fabio, Carlos, que participen, por favor, porque, claro, hay el principio del método científico es la observación, ¿no? Nosotros observamos el entorno, tratamos de darle una explicación a través de la teoría. La teoría tiene que tener pruebas, porque si no tiene pruebas no llega a ser una teoría, tesis, antitesis, para llegar a una síntesis. Como dice su compañero, puedo yo observar una piedra, cualquiera, y puedo observar el nivel de corrosión, y a través de esa observación puedo determinar si es antigua o no. Pero la ciencia tiene ciertos procesos por los cuales da como valedera esa observación que decía su compañero. El carbono 14. La datación por carbono 14. Si alguna vez les preguntan a ustedes, a ver, señores, ¿cómo sabemos que la antigüedad de un fósil, de una piedra, de un hueso o algo? A través de los métodos de datación de carbono 14, tienen que decir. Entonces, ¿qué es lo que hace Dick Ibarra Grasso? Se dirige a estos yacimientos líticos y a través de la datación por carbono 14 descubre puntas de flecha y puntas de lanzas arrojadizas. ¿Qué quiere decir lanzas arrojadizas? Que arrojaban ellos hacia los animales para cazarlos. Obviamente ellos generaban emboscadas en los cuales cazaban a estos animales y a través de la datación por carbono 14, Dick Ibarra Grasso determina de que la antigüedad de estas piedras es de 20.000 años. Hay una evolución en la cual Vizcachani empieza a asentarse en ciertos lugares. Vizcachani se asentó en lugares del occidente. También hay evidencias de que probablemente lo hicieron en la región de los valles e inclusive de los llanos. Hubo presencia de los seres humanos en nuestro medio. Algo que es muy interesante. Las pinturas rupestres. ¿Alguien escuchó alguna vez de las pinturas rupestres? sí. A ver, Fabio. ¿Qué son las pinturas rupestres? De los nómadas, ahí donde en los tiempos donde cazaban, creo que usaban como un tipo de tinte donde dibujaban lo que más que todo veían o admiraban como búfalos o cerdos, o se dibujaban como ellos como palitos. Ah, muy bien. ¿Tú crees que el ser humano desde que apareció es artista? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Tú crees, Fabio, de que el ser humano por esencia es un artista? Pues ha ido evolucionando la pintura, así que desde los tiempos pasados, sí. Ah, muy bien. Por ejemplo, no es que yo justifique, pero por ejemplo, a veces caminamos por ciertas calles de la ciudad de La Paz y están los grafitis, ¿no? Paola, te amo, ¿no ve? Y vos sabrás Dios quién es Paola. Todas las Paolas, sacando pecho, ¿no ve? Es que me aman, ¿no? Pero al final y al cabo, hay seres humanos que quieren marcar presencia. Decir, aquí estuve, por aquí pasé, o amo a tal persona, o tal vez un grupo, ¿no ve? De la misma manera, nuestros antepasados, como dice Fabio,
tenían que demostrar al mundo, tienen que plasmar al mundo de que habían hecho algo, de que habían realizado algo. Entonces, ¿cómo lo hicieron? A través de las pinturas rupestres. Entonces, en este momento vamos a utilizar la tecnología, nos vamos a alejar un poquito de nuestras diapositivas que estamos mostrando, para entrar al googleo. Entonces, vamos a conocer y vamos a ver cómo eran nuestros antepasados. Entonces, ingresamos al Google. A mí me gusta googlear en mis clases porque así les muestro que lo que digo es transparente, porque a veces dicen, ¿será que tiene razón el licenciado? ¿Será que es cierto? ¿Será que han existido? ¿Será que existen estos lugares en nuestro país? Entonces vamos a googlear. ¿Ven la pantallita? Sí, licenciado, se ve. Es bueno que ustedes también googleen, ¿no? Que ustedes también investiguen, porque muy aparte de lo que yo les digo, también tenemos que empezar a investigar. ¿Ustedes sabían que esto hicieron nuestros antepasados? ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Un cóndor y 3 llamitas o alpacas. Entonces, ¿qué hacían nuestros antepasados? Por ejemplo, yo cuando voy a habitar un departamento o una casa, obviamente la casa está vacía, tengo que amoblarla, tengo que pintarla, colocar cuadros, la pinto, la acondiciono. Nuestros antepasados también lo hacían y representaban sus vivencias. Por ejemplo, aquí está lo que dice su compañero. 3 llamitas. ¿Qué representaban nuestros antepasados? Lo que veían en su entorno. Los Piscachani vivían en cuevas, se dedicaban a la caza, a la recolección o a la pesca. No se asentaron porque no descubrieron la agricultura ni la ganadería. ¿Qué hacían con las llamas, con las alpacas, las vicuñas? Las cazaban. Y obviamente observaban estos animales en su entorno, en el medio natural, las observaban y las representaban, las pintaban en sus cuevas. ¿Se dan cuenta? Miren esto. Miren esto, igual son llamas. Camélidos. A ver, ¿quién me puede mencionar los camélidos que habitaron y habitan la región andina de nuestro país? Aparte de las llamas. Ya las llamas más. ¿Llamas? ¿Qué más hay? Tal vez son las vicuñas y las alpacas. Vicuñas, alpacas. ¿Cuál es el camélido más veloz del mundo? El caballo. No, el caballo es un equino. Sí, disculpa. No te preocupes, que para eso estamos, para eso estamos. Yo les digo, aquí vamos a aprender, vamos a crecer juntos. Vamos a aprender juntos. O sea, yo prefiero que nos equivoquemos acá, pero que no nos equivoquemos ya en nuestro examen o que no nos equivoquemos ya cuando estemos dentro de una casa superior de estudio. Los guanacos. ¿O no han escuchado hablar a sus abuelitas o a sus parientes cobras como guanacos, diciendo, ¿ve? Entonces, ¿qué representaban nuestros antepasados? Todo lo que veían a su alrededor, las pinturas rupestres, en las cuevas en las cuales ellos vivían. Miren, todo esto es parte de Bolivia. Miren, Bolivia. Lo que no digan, no, el profe nos está tomando el pelo sobre ser de Estados Unidos. No. Made in Bolivia, señores. Made in Bolivia. Miren, llamas. Pinturas rupestres que datan de entre 15.000 a 12.000 años. Esto lo pintaron nuestros antepasados, señores. Miren sus manos de nuestros antepasados. ¿Qué les parece? Estas son pinturas rupestres. Alguien se preguntará y dirá, pero profe, o licenciado, llámeme como quieran,
¿Qué utilizaban para pintar esto nuestros antepasados? Ah, yo mismo me pregunto, yo mismo me contesto. Pigmentos vegetales, utilizaban cal, carbón e inclusive la sangre de los animales que cazaban. Así representaban estas pinturas de nuestros antepasados, ¿se dan cuenta? Entonces, increíble. Es increíble lo que hacían nuestros antepasados. Realmente eran unos capos, ¿ya? Volvamos entonces, a ver, ¿quién me puede decir, después de lo que expliqué, qué son pinturas rupestres? ¿Qué son las pinturas rupestres? Después de lo que expliqué. ¿Nadie? Ya. En sí, las pinturas rupestres son representaciones artísticas o lenguaje pictográfico que realizaron nuestros antepasados en las cuevas, en cuevas. ¿En base a qué? En base a establecer presencia, reconocimiento de su anatomía, como vieron las manitos allí, o la cacería que realizaban ellos, o las observaciones de los animales en su entorno. De observar a los animales, los domesticaron. De domesticarlos, inclusive llegaron a venerarlos. Por ejemplo, el cóndor, que decía su compañero, es una ave emblemática de los países andinos. Entonces, ustedes si se dan cuenta, en todos los escudos que están presentes en los países andinos, van a ver que está presente un cóndor. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Vizcachani se caracteriza por dedicarse a la caza y a la pesca. La pesca ancestral, ¿no? La pesca que se generó en embarcaciones que hoy en día se siguen utilizando en base a una materia prima que está presente en el lago Titicaca. ¿Ustedes han viajado alguna vez a Copacabana? Chicos, ¿han viajado alguna vez a Copacabana? Sí. Entonces, ¿han visto ustedes las totoras? ¿Qué hacían nuestros ancestros? ¿Qué hacía el ser humano primitivo? Observaba el entorno y veía cómo disponer de ese entorno. Y ahí estaba la totora. La totora básicamente es una planta acuática que extraían nuestros antepasados y con eso elaboraban embarcaciones de totora. ¿Ya? Y hasta el día de hoy se utilizan en el lago Titicaca y las costas del Pacífico como en Manchaco, Perú. ¿Qué importancia tiene el factor lacustre? ¿Por qué es importante? ¿Por qué fueron importantes los lagos en el territorio boliviano? ¿Qué importancia creen que tuvo? ¿Hubiera existido vida sin los lagos? No. Yo les voy a contar lo que sucedió. Como dice en esta diapositiva, hace 10.000 años, en nuestro país existía ya un mar Mediterráneo, o le decían un gran lago, yo lo voy a llamar un mar Mediterráneo, en el cual básicamente abarcaba gran parte de la región del altiplano. Después de una gran sequía que azotó a nuestro país, básicamente ese mar o ese gran lago, y para mí es un mar porque se seca, ¿y qué es lo que queda como resquicio de este mar? Sal. Porque si fuera un lago no quedaría sal. Y quedan los lagos Titicaca, el lago Ururu, el lago Popó, el río Desaguadero, el río Lauca, pero
básicamente ese mar se seca y queda gran cantidad de sal en la región occidental de nuestro país. Esto lo vamos a llevar en geografía, pero esto constituye la cuenca cerrada central o lacustre, ¿ya? De la cual vamos a hablar nosotros en geografía, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que queda? Es sal. ¿Y sabían que el Salar de Uyuni es el salar más grande del mundo? ¿Sabían este dato? Porque vamos a aprender también cosas por cultura general. Es el salar más grande del mundo y puede abastecer a todos los seres humanos con sal durante 25 años. ¿Qué quiere decir? Que en este mundo hay 7,5 mil millones de habitantes que pueden recibir sal de nuestro Salar de Uyuni durante 25 años. Entonces, ¿qué importancia tuvo el factor lacustre? Estimado Freddy, perdón, disculpa, se te ha ido el audio. ¿Ahora me escucha mejor? A ver, ahora estimado. ¿Aló? Ahora sí. A ver, confírmame. Mucha interferencia. ¿Aló? Ahora sí. A ver, habla, estimado. ¿Aló? Ahí te escucho. Hola, sí, Ricky, ¿se me escucha? Sí, 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 sí. ¿Me escuchan? Ricky, te escucho entrecortado, pero lo importante es que me escuchen a mí. No sé si me escuchan Ya, ya, todos, sí ¿me te escucho, te escuchan, escucho. chicos? Te escucho, a ver. Ya. Si se escucha, ¿no? Entonces, voy a continuar. Básicamente, se seca este mar Mediterráneo y por eso en algunas poblaciones del altiplano, como las cercanías de Patacamaya, Cajamarca, que también es Camino Duro, se han encontrado fósiles de moluscos que habitaron en este mar Mediterráneo, que también son comercializados en el centro de la ciudad de La Paz. Entonces, básicamente, este gran lago o este mar Mediterráneo llamado Tauca, así se llaman Gran Lago, Tauca, cubría todo el territorio que ahora comprende los salares de Uyuni y Coipasa. Hoy en día, otro dato importante para que no cometan el error que cometen a veces las señoritas que se dedican al modelaje, es básicamente esto. El lago más alto del mundo es el lago Titicaca. El lago navegable más alto del mundo es el lago Titicaca. Vamos a aprender también a sentirnos orgullosos de nuestro país. Vamos a aprender a sentirnos orgullosos de nuestro país porque tenemos el salar más grande del mundo. Y porque tenemos el lago navegable más alto del mundo, que es el lago Titicaca, ¿no? Y obviamente el lago Titicaca está a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar y es el lago navegable más alto del mundo. Entonces, hay cosas de las cuales podemos sentirnos orgullosos como bolivianos, ¿no? Entonces, antes existía un lago que lastimosamente se secó, que llegó a constituirse el lago más alto, superando al lago Titicaca, que estaba a 4.000 metros sobre el nivel del mar, que es este lago que está acá, que es el lago Uruburu. Y de este lago Uruburu vamos a aprender todo, cultura general, vamos a aprender geografía, vamos a aprender historia, vamos a aprender todo. De este lago Uruburu viene la palabra Oruro.
sea, hasta eso vamos a tener, porque algunos les van a decir, oye hermano, ¿y de dónde viene la palabra Oruro? Y ustedes, no sé, pero ya saben que básicamente Oruro deriva de la palabra Ururu. ¿Y qué era Ururu? En su momento llegó a ser el lago más alto del mundo, alrededor de una superficie de 4.000 metros sobre el nivel del mar, que se secó. Lastimosamente se secó este lago. Y hoy en día, el que ocupa ese sitial es el lago Titicaca. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿en qué lugares se asentaron los Vizcachani? Como les dije, Vizcachani, por si acaso, y vuelvo a reiterar, nunca llegó a ser una cultura sedentaria. Es una cultura seminómada. ¿Por Señor qué? licenciado, Porque si bien se asentó en distintos lugares, de nuestro país, pero lastimosamente nunca llegó a conocer la agricultura y la ganadería. Se seguían dedicando a la pesca, a la recolección y la caza. Entonces, la cultura vizcachani se ha expresado en Bolivia, obviamente, porque estamos hablando de nuestro país, en San Pablo de Lípez y Camacho, en la región potosina del sur de Lípez. Allí encontramos vesquicios de lo que fue la cultura vizcachani, como las cuevas que vimos con pinturas rupestres. ¿Se están dando cuenta? El sitio de Ñapúa, ubicado en el departamento de Tarija, ya estamos hablando de los valles, en el cual se encuentran vestigios de la cultura vizcachani entre 9.000 a 10.000 años antes de Cristo. Por eso decimos la cultura más antigua, y hoy en día se van a acordar del agua mineral, de la cual están sacando mucha propaganda el día de hoy, para decir, Vizcachani, la cultura vizcachani es la cultura más antigua de Bolivia. ¿No? Si bien hay yacimientos líticos de hace 20.000 años, podríamos hablar que se asentaron en nuestro país en el año 10.000 antes de Cristo, ¿no? Pero también se encontraron reservas líticas en los departamentos de La Paz, en la localidad del mismo nombre. O sea, Camino Oruro se encuentra la localidad de Vizcachani, no está muy lejos, debe ser a unos 20 minutos de la ciudad del Alto, se encuentra lo que es Vizcachani, y aparte los yacimientos líticos es un lugar turístico en los cuales hay aguas termales, ¿no? Es bonito que ustedes vayan a visitar estos lugares. Y aquí está lo que les decía a ustedes. Estimado Freddy, ¿Ya? Lastimosamente. estimado Freddy, perdón que te interrumpa, estimado. Sí, te escucho, pero hay una interrupción, hay un chillido ahí que no se te deja entender bien, y así lo están viendo los chicos, están ahí escribiendo por el chat. A ver si podemos corregir eso, por favor. Ricky, te escucho entrecortado y no sé si los chicos me escuchan bien. Exacto, estimado Freddy. Fíjate, en el chat hay algunos chicos que están pidiendo que sea un poco más fluida la conversación. Me parece que el audio está un poco mal, está chillando. Hola. Ahí está mejor. A ver, habla, por favor. Hola. Hola, Ricky. Exacto, está mejor, está mucho mejor. Está mucho mejor, ¿no? Sí, correcto. Muy bien. Entonces, yo les decía, no sé si escucharon lo que les dije del lago Titicaca y del Salar de Uyuni, creo que hasta ahí me escucharon o no sé dónde nos perdimos, Ricky, chicos, en la explicación no sé hasta dónde llegaron a escuchar más o menos, para que yo vaya haciendo un retroceso porque si no voy a dejar un hueco.
Correcto, correcto. A ver, chicos, manifiesten, hablen por favor para que el profesor pueda darles un alcance más acerca de lo que estuvo hablando. Profesora, se escuchó hasta antes de que empiece a explicar sobre el lago Ururu. Ah, muy bien. El lago Ururu. Entonces, el lago Ururu era un lago que tenía una altitud de 4.000 metros sobre el nivel del mar, ¿ya? Y estaba ubicado en lo que es hoy en día el departamento de Oruro. Este lago fue importante para las culturas urus de las que mencionas justamente Álvaro, Luis, ¿no? Luisito que mencionabas hace un momento atrás y decía de la cultura de los urus chipaya, básicamente estaban asentados a las cercanías del lago Ururu que se secó lastimosamente. Y de este lago Ururu desembocó el nombre de Oruro. Entonces, nuestras culturas siempre han estado presentes a lo largo de la historia y nos permiten explicar ciertas características de nuestro país, de nuestras culturas, hasta los nombres de los departamentos y de las ciudades. ¿Se están dando cuenta? Hasta eso vamos a aprender durante este proceso que vamos a estar juntos. Vamos a aprender de todo. Vamos a tratar de especializarnos en lo que es evolución histórica, cultura general, geografía. Vamos a tratar de abarcar distintos campos juntos y, como les decía al principio de la clase, no importa si nos equivocamos, porque al final y al cabo para eso hemos venido a esta clase, para crecer. ¿Se están dando cuenta? Entonces, hablábamos de ese río gigante que era el río Tauca, que lastimosamente se secó producto de una gran sequía. Alguien decía, profesor o licenciado, en alguna clase que yo di, decían, pero ¿cómo nos afecta el cambio climático? ¿Ustedes creen que el cambio climático es nuevo? ¿O que el fenómeno del niño es nuevo? El fenómeno del niño no es nuevo, ni los cambios climáticos son nuevos. El mundo siempre ha sido sometido a cambios climáticos bruscos, a fenómenos del niño, que básicamente inclusive se habla de que producto de un fenómeno de un proceso de fenómeno del niño fue el causante del ocaso de la cultura tihuanacota, de la cual vamos a hablar más adelante. Pero hay algo que a mí me llama la atención, es que si bien siempre han habido cambios climáticos, lo desagradable de este último cambio climático es que lastimosamente está afectando con tanta dureza a la humanidad, que está provocando desastres nunca antes vistos por nosotros. Y lo peor es que nosotros los hemos provocado. En el caso de este fenómeno que ocurrió 4.500 años antes de Cristo, por si acaso, antes de Cristo y antes de nuestra era, es parecido. Si alguna vez ven en un libro, 8.000 años antes de nuestra era, antes de Cristo, quiere decir, por si acaso, antes de Cristo, ¿ya? Entonces, se provocó una gran sequía que básicamente hizo que desaparezca este lago gigante o este mar Mediterráneo y quedaron lo que actualmente conocemos como el lago Titicaca, el lago Popó, río Desaguadero, el río Lauca y el lago Ururu, que después también desaparecerá. ¿Ya? Entonces, ahora, las fuentes de agua. ¿Qué importancia tuvieron las fuentes de agua? ¿Qué necesita el ser humano para sobrevivir? A ver, lluvia de ideas. ¿Qué necesitan los seres humanos para sobrevivir? A ver, vengan las lluvias de ideas. Más que ¿Qué todo necesitamos los seres humanos? directamente se deriva al agua y a la comida, a la alimentación respectiva para sobrevivir. Muy bien. Les llamamos nosotros necesidades primarias. Agua, alimentación. Por ejemplo, en este frío yo puedo andar desnudo por las calles de la ciudad de La Paz o del Alto. No, porque le puede causar una Ah, hipotermia.
Ah, puedo morir por una hipotermia, muy bien. ¿Y qué es la hipotermia? Me parece un término interesante que mencionó su compañero. ¿Qué es la hipotermia? Si mal no me equivoco, es una muerte a causa del frío, porque el cuerpo tiene un cierto grado de aguante o resistencia al frío, y cuando sobrepasa este se lo denomina como hipotermia. Muy bien. Hipo es menor, poco, ¿no? Creo que profesores de química manejan mejor estos términos, pero es menor, ¿no? Y termia es calor, poca cantidad de calor, ¿no? Entonces, el cuerpo obviamente es sometido a una temperatura fría y en la noche, obviamente, en la región de los Andes, en la región del altiplano, la temperatura baja a tal punto de que llega a temperaturas bajo cero. Si nosotros no tuviésemos vestimenta, nos morimos, como dice su compañero, con una hipotermia. Entonces, eh, la vestimenta también es una necesidad primaria. ¿Qué más necesita el ser humano para sobrevivir? Aparte de comida, agua, vestido. Si estamos en la intemperie, ¿podemos sobrevivir? ¿O no? ¿Cuánta gente muere enfriada en las calles de la ciudad de La Paz y del Alto? Entonces, el ser humano necesita agua. Agua, ¿para qué? Para beber, para bañarse. Y de esos lagos disponían de los peces para su alimentación. Muy bien. Necesitaba, como dice su compañero, vestimenta. A un principio, nuestros antepasados obviamente cazaban a los animales gigantes, de los cuales hemos hablado hace un momento atrás, y obviamente utilizaban su piel para cubrirse del frío. Pero después utilizaron las pieles de los camélidos. No más adelante aparecerá la textilería, ya en Huancarán y en Chiripa, de los que vamos a hablar enseguida, y aparecerá una textilería. ¿Qué quiere decir? Los tejidos, ¿no? A través de los telares, que en algunas comunidades del altiplano se siguen utilizando todavía, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo utilizaban también a los animales nuestros antepasados, ¿ya? Entonces, la importancia del agua para nuestras culturas fue imperante, ¿no? ¿Por qué creen que hasta el día de hoy le llaman al lago Titicaca el lago sagrado? Porque fue la cuna de muchas culturas. Y alguien se preguntará, ¿y qué idioma hablaban los vizcachanes? ¿O a qué idioma derivaron los vizcachanes? A un principio, obviamente, nuestros ancestros hablaban, por ejemplo, balbuceaban, no tenían lenguaje articulado. Después empiezan a articular su lenguaje, empiezan a articular palabras y se crea el lenguaje propio, propiamente dicho. Entonces, uno de los idiomas, el idioma más antiguo del territorio boliviano es el idioma puquina, por si acaso. Ni es el aymara, ni es el quechua, ni es el guaraní, ni ninguno de los idiomas de las culturas de la Amazonía o las culturas chaqueñas. Es el puquina, ¿ya? Es el idioma más antiguo. Entonces, las culturas antiguas como la vizcachana quedaban muy cerca de fuentes de agua. Es posible que los urus desciendan de pueblos similares a los de Vizcachani. Ah, después vamos a ver qué evidencias existen de que efectivamente los urus o urus chipayas han descendido de estas culturas y se dedicaban a la pesca, a la recolección de estos recursos, la totora, que inclusive hubieron culturas que hasta consumían la totora. Hasta generaban viviendas de totora, balsas de totora, entonces, cestos de totora. La totora ha sido muy importante para nuestras culturas ancestrales. Entonces, continuamos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, algo que quieran mencionar, algo que quieran decir.
O se me han dormido algunos. Ojalá que no. ¿Ya? No sé si Luis, que está tan activo, tuviese algo que decir, algo que preguntar, o algo que comentar. Fabio. Disculpe, tal vez esto era que se lo pregunto al principio, pero creo que es importante saber esto, ¿no? ¿Podría tal vez explicar de una forma muy resumida los conceptos de seminomadismo y lo que estaba explicando al principio, por favor? Muy bien, muy buena pregunta. Ya. Entonces, los seres humanos, y hemos mencionado esto al principio de la clase y es muy interesante, hay teorías del origen del hombre americano, ¿no? La migracionista, la cual efectivamente la mencionaste tú, Luis, y también existen teorías autóctonas, como la teoría de Florentino Ameghino, por ejemplo, el hombre pampeano, que decía que el hombre se había originado en la Pampa Argentina, o la de Emeterio Villamil de Rada, que decía que el paraíso terrenal estaba en Sorata, por ejemplo. Pero ya sea a través de la teoría migracionista o la teoría autóctona, bueno, las teorías autóctonas se han quedado atrás y nadie me ha preguntado por qué las teorías autóctonas quedan a un lado y priman las teorías migracionistas. Nadie me preguntó eso, pero yo les voy a explicar. Porque básicamente los requisitos arqueológicos, o sea, ¿qué quiere decir? Los fósiles más antiguos de los seres humanos no se han encontrado en el continente americano, no se han encontrado en el continente asiático, no se han encontrado en el continente europeo. ¿Dónde se han encontrado? Se ha encontrado al ancestro más primitivo del ser humano en África. El Australopithecus lucy, que llegaría a ser el primer eslabón de la evolución de los seres humanos. Entonces, por eso la ciencia dice, toda la vida provino del continente africano y se dispersó por todo el mundo. Entonces, cuando los seres humanos empiezan a moverse de un lugar a otro, disponer del entorno, ¿qué quiere decir? Llegaba un grupo de personas a un lugar y veían que habían árboles con frutas, que habían arbustos, que se podía pescar en ese lugar o beber agua. Entonces se asentaban en ese lugar, pero cuando veían que el entorno ya no daba para más, se movían de un lugar a otro. A ese estado se le llama nomadismo. Nomadismo, movernos de un lugar a otro, disponiendo del medio constantemente, pero nunca nos asentamos en un lugar fijo. Migramos de un lugar a otro. Migración, migración, inmigración, inmigración, y así posiblemente llegaron los primeros habitantes de América a través del estrecho de Bering, a través del proceso migratorio. Seminomadismo, del cual hablamos hace un momento atrás con Vizcachani, porque enseguida vamos a entrar a Huancarán y Chiripa. Seminomadismo básicamente llega a ser el asentarse en algún lugar parcialmente, en cuevas. Obviamente nuestros ancestros descubrieron el fuego, utilizaron el fuego dentro de sus cuevas, vivían en grupos, en hordas, y se dedicaban a la caza, a la recolección y la pesca. O sea, tampoco estaban fijados en un solo lugar. Por eso se habla de seminomadismo como un proceso de transición. Pero cuando llegamos a un estado de sedentarismo, cuando el ser humano, hace aproximadamente 8.000 años antes de Cristo, según lo que data la ciencia, descubrió algo que se llama la agricultura. Y yo les pregunto, ¿quién creen que descubrió la agricultura según ustedes? ¿El hombre o la mujer? ¿Quién creen que fue? ¿Un hombre o una mujer? Licenciado, yo pienso que fue una mujer porque prácticamente las razones derivan a que el hombre estaba más enfocado a la caza de los animales y bueno, las mujeres no realizaban esa labor. ¿Qué has utilizado, Luis? ¿Y qué es lo que quiero que utilicen todos los que están presentes en esta clase? La capacidad de deducción. Y eso es lo que hizo Luis, deducir. Dijo, pero si los hombres se dedicaban a la caza y a la pesca,
las mujeres se dedicaban a la recolección. Es cierto. Las sociedades primitivas, la sociedad, los primeros hombres que llegaron al territorio boliviano y la cultura vizcachani básicamente se asentaba sobre una sociedad matriarcal. ¿Qué quiere decir? Que las mujeres eran las que básicamente organizaban a estos grupos humanos. Entonces, como decía su compañero, si los hombres salían a cazar en grupos, o sea que todos los hombres salían de cacería y a tratar de emboscar animales, a tratar de hacer una cacería conjunta, obviamente habían bajas, las mujeres se dedicaban a la recolección de alimentos. Y por eso los científicos dicen la madre agricultura, mamá agricultura. ¿Qué quiere decir? Que una mujer fue la que descubrió la agricultura con un proceso de análisis. O sea, yo les voy a hablar con sinceridad, pero hombres y mujeres tenemos distintas capacidades, distintas cualidades. Un varón, una mujer es mucho más analítica que un varón. El varón actúa y después piensa. La mujer piensa, razona, analiza y actúa. Entonces las mujeres se dedicaban a la recolección y en ese proceso de recolección obviamente algunas semillas cayeron en la tierra y después se dieron cuenta, esa mujer se dio cuenta de que básicamente allí germinó una nueva planta. Y esto derivará a que las culturas, no solamente de Bolivia, sino del mundo, se asienten en lugares específicos que puedan garantizar la vida. Y básicamente, como decíamos a un inicio de la clase, ¿dónde hay más probabilidades de que exista vida? En los lugares donde exista un río, un lago, vertientes, porque sin agua no hay vida. Entonces, ¿qué rompió de que Vizcachani se convierta, de que pasemos de un estado de seminomadismo de Vizcachani a un estado de sedentarismo, ya viendo estas dos culturas que son Huancarán y Chiripa? La agricultura. Y siendo sinceros, querido Luis, Fabio y todos los estudiantes que están presentes, ya los estoy conociendo de a poco, siendo sinceros, el clima en el altiplano es muy hostil. ¿O no? Realmente es muy hostil. ¿Qué quiere decir? Superamos altitudes de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Tenemos un clima frío. Estamos en medio de dos cordilleras, la cordillera occidental, la cordillera oriental, y en medio de esas dos cordilleras está el altiplano. Entonces, ¿qué necesitaban nuestros antepasados, estas culturas? Ver el entorno, observar el entorno. El ser humano, para sobrevivir, tiene que sacar el mayor provecho al entorno. Huancarán y Chiripa, para ponerles un ejemplo, nuestras culturas Huancarán y Chiripa utilizaban un material de construcción que hasta el día de hoy se utiliza en las comunidades del altiplano. ¿Alguien sabe cuál es? No es por si acaso hormigón pretensado, ni ladrillo sin ser paz, ni nada de esas cosas, ni calaminas cóndor. ¿Qué creen que utilizaban nuestros antepasados para construir sus viviendas? ¿Qué material creen que utilizaban nuestros antepasados? Ya vimos que Vizcachani vivían en cuevas, ¿no? ¿Y qué evidencia teníamos de que Vizcachani vivía en cuevas? Las pinturas rupestres. Entonces, ¿qué evidencia, qué utilizaron estas culturas que ya se asentaron en ciertos lugares específicos? En el caso de Huancarani, se asentaron en el lago Popó. Y en el caso de Chiripa, se asentaron en el lago Titicaca. Pero ¿cómo construían sus viviendas? ¿Qué material creen que utilizaban para construir sus viviendas, estas culturas? Creo que utilizaban paja y barro. Ah, bien, Fabio. Paja y barro, ¿en qué se convierten? Y la paja se convierte en su techo y en sus paredes se convierte en barro. Ah, muy bien.
Le vamos a dar más estilo, lo que dijo Fabio, pero está excelente lo que dijo su compañero. Observa el entorno. ¿Algunos de ustedes han viajado a Oruro? ¿Han viajado a Oruro alguna vez ustedes? Sí. Ah, muy bien, ya sea a la entrada, no se hagan, ¿no? A la entrada de Oruro, qué sé yo. Pero han viajado ustedes a Oruro. Entonces, hay una parte en que la carretera se vuelve bien monótona. Pareciera que estuvieras viajando a través del tiempo, ¿no? Por un portal, por un bucle dimensional. Ves una línea nomás de carretera y al costado ves tierra y paja. ¿Es cierto o es falso? Cierto. Ah, es cierto. Entonces nuestros antepasados se asentaron en la región del altiplano y obviamente hay dos opciones. O utilizar tu intelecto y sobrevivir o directamente estar condenado a la extinción. Entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Que lastimosamente durante siglos han sido calificados como salvajes y nunca lo han sido. Observar el entorno y ver qué provecho podemos sacar al entorno, la clave de la supervivencia. Tierra y paja. Ah, entonces, ¿qué hicieron nuestros antepasados? Agarraban la tierra, la moldeaban con agua, la transformaban en barro, como decía su compañero, la prensaban con pajas, ¿y qué salieron? Adobes. ¿O no construyen los comunarios del altiplano sus casitas con adobe? ¿Sí o no? ¿Cierto o falso? ¿O yo me estoy inventando? El adobe es el principal material de construcción de viviendas. Y como decía su compañero, no iban a dormir a la intemperie. Claro que algunos duermen así, medio románticos, todo eso, ¿no? Pero no iban a dormir así a la intemperie nuestros antepasados. Entonces, ¿qué utilizaron para cubrir sus techos? Primero, cueros de animales, como en una especie de tumbado, podríamos llamarle, como los tumbados que tenemos en nuestras casitas, y después encima colocaron la paja. Las pieles de qué animales serían. ¿De qué animales creen que eran? Que habitaron la región del altiplano y que habitan la región del altiplano hasta nuestros días. Los camélidos, pues, queridos estudiantes. Ahora, obviamente, aquí podemos hablar de dos momentos, como ven aquí Huancarani y Chiripa dice, se desarrollaron en el departamento de La Paz y Oruro, más que todo Huancarani en Oruro, en el noroeste del lago Popó. Agua. Su antigüedad se remonta en el año 1200 a.C. hasta el siglo II después de Cristo. Y en el caso de Chiripa, hablamos del siglo XIV antes de Cristo y desaparece en el siglo I después de Cristo. Pero tienen sus diferencias. Como dicen, Chiripa llega a ser una cultura más coetánea a Tiwanaku. ¿Qué quiere decir? Que Chiripa llegaría a ser como la raíz de Tiwanaku. ¿Se están dando cuenta? Hay diferencias entre ambas culturas. ¿Ya? Las sociedades, las civilizaciones del mundo han pasado por distintas fases. Primero, el nomadismo del que hemos hablado. Después viene el sedentarismo. Después del sedentarismo aparecen las primeras aldeas. Después van evolucionando. ¿Alguna vez han jugado Warcraft o Minecraft? Chicos, al menos los varones, pues hay chicas también que juegan, ¿no? Pero, ¿han jugado alguna vez ustedes Warcraft o Minecraft? El segundo, el Minecraft. El Minecraft. ¿Y no han visto en estos juegos que hay una evolución? Bueno, hice mi casita de tierra. Hiciste tu casita, ¿no ve? O sea, ¿de qué se trata? De evolucionar. Por ejemplo, en Warcraft y en algunas, en Minecraft, se ve este proceso, ¿no? Cómo el ser humano aparece y va disponiendo del entorno y va
construyendo casitas, va disponiendo de ciertas cosas y va evolucionando. Primero aldeas, después ciudades y finalmente un imperio. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque las aldeas lo que hacen es se establecen en preceptos como la agricultura, la ganadería, como les decía, la esperanza de vida sube, viven mejor, hay una mayor tasa de natalidad. ¿Qué quiere decir? Que hay mayor cantidad de nacimientos, la población se incrementa, las aldeas se convierten en ciudades y obviamente hay una necesidad de expandir el dominio territorial. Y en esa necesidad de expandir el dominio territorial aparecerán imperios de los que vamos a hablar más adelante, como Tiwanaku y el Imperio Inca. ¿Ok? Entonces, Huancarani es la primera cultura de la que vamos a hablar sedentaria. Sedentaria, pero hay algo muy importante que dice acá, que básicamente Huancarani se estableció, solamente llegó a un periodo aldeano. ¿Qué quiere decir? Que se ubicaron aldeas con construcciones de adobe, techo de paja, como habíamos hablado hace un momento atrás. Pero ¿cuál era la característica de las viviendas huancaranis? Las casas eran realmente innovadoras. Construcciones circulares de hasta 6 metros de diámetro. O sea, básicamente Huancarani, ¿por qué creen que hacían estas construcciones circulares? ¿Qué veían los huancaranis? O sea, ya sabemos que nuestros ancestros utilizaron su cerebro al 100%, que eran muy inteligentes, entonces por algo también hacían sus viviendas circulares. ¿Por qué creen que lo hacían circulares? ¿Qué ventaja tiene hacer una vivienda circular en el altiplano? A ver, ¿quién deduce? Capacidad de deducción. ¿El viento es más fuerte en la región del altiplano o en la región de los llanos? Les pregunto eso. ¿Hace más viento aquí en La Paz o en Santa Cruz? Chicas, chicos. Creo que los chicos nomás participan, ¿no? A ver, los chicos. Ojalá que en algún momento alguna chica se anime también. ¿Dónde hace más viento? ¿En La Paz o en Santa Cruz? ¿En La Paz? En La Paz. Entonces, para soportar, las viviendas tienen que tener una estructura para soportar las corrientes de viento que son más fuertes en la región del altiplano. ¿Ya? Y la zona del altiplano está constituida básicamente por 3 departamentos, La Paz, Oruro y Potosí, por si acaso, por cultura general. ¿Ya? Si alguien quiere anotarlo también. Por cultura general, la región del altiplano está constituida por estos 3 departamentos. El viento es mucho más fuerte. Entonces estas casas, al tener ese diseño, podían hacer que corra el viento con mayor libertad a que esté chocando con fuerza en una estructura cuadrada o rectangular. Y otra cosa más en la cual se adelantaron los huancaranis, que utilizaron realmente su capacidad intelectual a la máxima expresión, es que básicamente al tener esta forma, ya techo de domo, techo de cono, construcciones circulares, básicamente almacenaban una mayor cantidad de calor dentro de estas viviendas que lo necesitaban, porque de día obviamente hay sol, pero en la noche cuando ya oscurece el frío realmente azota con más fuerza a estas regiones, a esta región del altiplano, estos departamentos, y obviamente estas construcciones huancaranis estaban más adaptadas para soportar esos vientos. ¿Ya? Aquí hay algo que es interesante. Su economía se basó en el pastoreo de camélidos. Entonces, esta cultura, muy aparte de que
de que veneraban a los fenómenos naturales, es algo que también está presente en la cosmovisión andina. Y cuando hablamos de cosmovisión andina nos referimos a todas las culturas que han habitado la región de los Andes, este altiplano, como son la cultura desde Vizcachani, Chiripa, Huancarani, Urus, Aymaras, Tihuanacotas, Incas, en esta cosmovisión andina que hemos heredado nosotros, veneran a los fenómenos naturales. El sol, la luna, la lluvia, el rayo, la tierra, ¿no ve? Entonces, básicamente, pero Huancarani se da cuenta que sin un animal específico, la vida en sí no se daría. Los camelios. Estos animalitos, básicamente, fueron como el núcleo de la subsistencia de la cultura huancarán, e inclusive los veneraban, y enseguida vamos a ver cómo veneraban a estos animalitos los huancarán. Sus aldeas están situadas sobre montículos, con casas de planta circular, como les mencioné hace un momento atrás. No hay construcciones correspondientes a centros religiosos, como ya veremos en Chiripa, en la cultura tihuanacota, los señoríos aymaras y la cultura inca. Tan solo se han encontrado cabezas de llamas talladas en piedra que corresponden a una concepción religiosa. ¿Qué quería decir? Que estos señores disponían del animal, y yo les pregunto, a ver, ¿qué creen que les daban las llamas a los huancarani para sobrevivir? A ver, ¿qué les daban las llamitas a los huancaranis para sobrevivir? Y no solo a los huancaranis, a los chiripas, a los urus, a los aymaras, a los tihuanacotes, a los incas. ¿Qué les daban estas culturas para sobrevivir a los habitantes del altiplano? Para ser venerados. A ver, vamos, láncense. Tal vez su cuero. Bien, Justin, su cuero, muy bien. ¿Y qué está sobre el cuero? La lana. Ah, muy bien. ¿Y qué está debajo del cuero? Supongo que su ¿Qué se come? carne. Su carne. A la carne, muy bien. ¿Y debajo de la carne? Sus órganos. Su sangre. Ah, los órganos, muy bien. La sangre, muy bien. ¿Y qué es lo que sostiene la carne para que uno camine, para que se mueva? Su esqueleto, tal vez. Sus huesos. Esqueleto, huesos, muy bien. ¿Y crees que también se pudo utilizar el estiércol de este animal? Creo que sí, tal vez. Muy bien, Justin. Por eso veneraban a este animal. ¿Por qué? Porque disponían de su cuero, de su lana, de su carne, que tiene más nutrientes que la carne de res, que la carne de pollo, que la carne de pescado. Es mucho más nutritiva. Utilizaban sus huesos, inclusive para la fabricación de telares. Si alguna vez viajan a las comunidades del altiplano, van a ver que ellos tienen sus telares y utilizan huesos. Y el estiércol lo utilizaban como combustible, abono, ¿o no? Sí. Es abono orgánico. Entonces, por eso nuestros huancaranis veneraban a estos animalitos. Ahí lo ven sonriendo, ¿no ven? Lo ven sonriendo esta llamita. ¿Por qué? Porque sin esta llamita, sin estos camelidos, literalmente la vida en el altiplano no hubiera podido ser. ¿No? Ahora, miren, aquí están. Diseñaban cabezas clavas, como están viendo acá en esta imagen. Aquí ven a los pobladores de Huancarani y ven estas cabecitas de llamitas aquí. Estas cabecitas de piedra. Se llaman cabezas clavas. Cabezas clavas, o sea,
esculturas de camélidos, llamas, clavas que colocaban en la superficie de la tierra. Aquí ven, aquí están también las casas que elaboraban nuestros huancaranis, techo de paja, como decía su compañero, adobe, ¿no? Entonces, tejidos que ellos elaboraban en base a la lana de las llamas, aquí están cubiertos con esos tejidos, esos antepasados. ¿Ya? Se han registrado 17 sitios arqueológicos que presentan un patrón habitacional aldeano. Cuidado que en su examen ustedes digan, les pregunten, la cultura huancarani llegó a ser aldeano, ¿en qué periodo se estancó? ¿Aldeano, urbano o imperial? Ustedes tienen que decir aldeano. No pasó del periodo aldeano. ¿Ya? Y hay algo también que es interesante, que Huancarani tenía un mix de interculturalidad. ¿Ya? Algunos dicen que había una presencia de división de clases, pero no existía división de clases en Huancarani. ¿Ya? Obviamente, estas aldeas en los cuales ellos se asentaron, que son 17 sitios arqueológicos, en el noroeste del lago Popó, entre La Paz y Oruro, están estos 17 sitios arqueológicos que se han encontrado. Básicamente, nuestros antepasados construían muros de adobe alrededor de sus aldeas para protegerse y proteger también a sus llamas de los depredadores. Si bien ya no habían tigres dientes de sable, había otros depredadores que podían asolar en contra de los camélidos. A ver, ¿quiénes creen que podían constituirse en una amenaza para esas llamitas que domesticaron nuestros huancaranes? ¿Qué animales creen que eran considerados amenazas y hasta el día de hoy inclusive están en las noticias? Los zorros, las serpientes, Bien. ¿esos? Los pumas. Ah, los pumas, muy bien. Venerados, pero también eran una amenaza, ¿no? El titi, ¿qué es el titi? ¿Alguien ha escuchado hablar del titi? ¿Alguien No. sabe lo que es el titi? ¿No es gato? Los chiquititis, ¿alguna vez han subido al chiquititi? Ah, sí, es un gato pequeño como el leopardo. Ah, ¿y ese gato no se podía constituir en una amenaza? ¿Ese gato del monte, gato montés? Sí, pero Entonces, de acuerdo como a su dice Joss, tamaño, solo cazaban a los más pequeños. muy bien, como roedores, vizcachas, ¿no ve? Sí, Muy bien, exacto. Justin. Entonces, Justin nos dio un panorama general. Entonces, empiezan a construir fortificaciones para cuidarse de las amenazas de otras aldeas, pero también de los depredadores, ¿no? Venerados a la vez, pero también constituidos una amenaza, porque los veneraban al puma, veneraban a las serpientes, veneraban al cóndor, pero más que todo a estos camélidos, porque sin ellos, literalmente, la vida no existiría. ¿Se están dando cuenta? Entonces, nuestros huancarani ya practicaban la agricultura y la ganadería. La ganadería ya no hay dónde perderse. Las llamas, las alpacas, las vicuñas, los guanacos fueron más difíciles de domesticar, nunca pudieron lograrlo, hasta el día de hoy los guanacos viven en un estado de silvestre, podríamos decirlo, pero también incorporan algo que es interesante, la ganadería, la agricultura, perdón. Y esto es interesante, por si acaso, chicos, yo les voy a decir algo, porque hasta les pueden pescar en sus exámenes con ciertas preguntas. Por si acaso, ahora nosotros viajamos al altiplano y vemos ciertos productos y vemos cierto tipo de animales que no son, que inclusive causan confusión, como la confusión que tuvo su compañero al principio de la clase.
es muy fácil confundirse. ¿Por qué? Porque básicamente cuando los españoles llegan y conquistan a nuestras culturas, básicamente se genera un intercambio de productos, un intercambio comercial, ¿no? Productos de América llegan a Europa y de Europa a América. Entonces, hay productos que son nativos de nuestra región, que sembraron los huancaranis, los chiripas, los tihuanacotas, los aymaras, los urus. ¿Y qué producto creen que fue el producto estrella de nuestras culturas ancestrales? La quinoa, maíz. Ah, la quinoa. Ah, después el maíz. Pero hay algo que ha revolucionado la gastronomía a nivel global. Es la papa. La papa. La papa, la quinoa, la oca, la cañagua, son productos nativos que sembraban huancarani, después chiripa. Entonces, básicamente las papas, y después habrá un dominio de pisos ecológicos que empezarán en Huancarani y se sofisticará ya con Tiwanaku y con el Imperio Inca, dominio de pisos ecológicos, en los cuales harán, ¿qué quiere decir dominio de pisos ecológicos? Que básicamente empezarán a cultivar papas en distintos lugares, en las zonas de altitud, en las zonas de los valles, en zonas lacustres y todo eso, y serán distintos tipos de papa, una gran diversidad de papa, a tal punto que en nuestro país se habla que existen más de 300 variedades de papas. Entonces, las papas son un tubérculo, por si acaso. Cuidado que digan, ah, no, es una plantita, un arbustito, que de una florcita sale la papita. Más bien, si comen ustedes la papita que sale en las superficies, se pueden hasta morir envenenados. Entonces, es un tubérculo. ¿Qué quiere decir? Que es un vegetal que se desarrolla por debajo de la tierra, ¿ya? Entonces, la papa y la quinoa son alimentos que han transformado la historia de la humanidad. Por ejemplo, ¿qué sería de los grandes consorcios del mundo como McDonald's, Burger King, sin las papas? Y las papas son nuestras. Son propias de las culturas andinas, de las cuales Bolivia fue parte, y es parte de la región de los Andes. La quinoa, inclusive le llaman el grano de oro, ¿no? Y básicamente la quinoa ha revolucionado tanto a la humanidad, tiene propiedades nutritivas, que la avena, que el arroz, que otro tipo de cereales, a tal punto que lo utilizan como base alimenticia en la NASA, en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Entonces, todas esas cositas estamos aprendiendo esta noche. Y recién estamos empezando, porque van a venir otras clases donde vamos a ir aprendiendo más y más y más. Vamos a aprender más de lo que hemos aprendido en el colegio. Cuidado que el día de su examen pongan animales propios de la región del altiplano, propias, originarias de la región del altiplano, y estén colocando ovejas. Las ovejas llegaron junto con los españoles. Entonces, lo correcto es decir, ¿qué animales habitaron la región del altiplano? Ah, ya entonces vamos a empezar a clasificar. Animales como los camélidos, llamas, alpacas, vicuñas, guanacos. Ah, muy bien. La actividad pesquera. Hay una gran diversidad de peces que habitan en la región lacustre del altiplano, que sería el lago Titicaca, el lago Popó. A ver, ¿qué peces tenemos en nuestro país? En esta región del altiplano, perdón, porque en el país tenemos que tomar en cuenta lo que es la cuenca amazónica y la cuenca de la Plata, pero solamente nos estamos refiriendo a lo que es la región de los Andes. ¿Qué pescados, qué peces tenemos en esta región? Lago Titicaca, por ejemplo. De los cuales ustedes comen muchos de ellos, a veces los fines de semana en algún lugar en la ciudad de La Paz o el Alto. La trucha. La trucha. La trucha tiene su historia, pero es la más popular, como dice su compañero. A ver, ¿qué otros peces más tenemos? El pejerrey.
El pejerrey, bien, ¿cuál más? El sábalo, el ispi. El sábalo, bien, muy bien, los ispis, los carachis, ¿no ve? Sí. Habían también las bogas, los mauris, ¿no ve? ¿Cuáles son propios de la región porque si tenemos que hablar de animales que habitaron la región, tenemos que tomar en cuenta los peces. La producción piscícola. Peces como el mauri, el ispi, el carachi, entra el pejerrey, ¿no? Pero hubieron peces que se insertaron después, como la trucha. La trucha no es originaria de Bolivia, por si acaso. Fue insertada, es una especie foránea. Y hoy en día, y lo peor es que la trucha es carnívora y está arrasando con las otras variedades de peces en el lago Titicaca, aunque ustedes no lo crean, a tal punto que hay más trucha. Ahora viajas a Copacabana, ¿qué es lo que te sirven? Una Truchita. trucha. El caso de una truchita bien rica, ¿no? Creo que a todos nos está dando hambre, pero todavía aguante corazón, que de un rato vamos a cenar. ¿Ya? En la cuenca del Plata está el sábalo. Está el bagre, el dorado, y en la cuenca del Amazonas el surubí, el pacú, la piraña, ¿no? Entonces tenemos diversidades de peces en distintas regiones. Entonces, también hay peces en la región del lago. Ah, animales, muy bien, de eso también disponían nuestros antepasados, muy bien. ¿Creen que comían vizcachas nuestros antepasados? Sí, creo que sí. Muy bien, Justin. También comían. ¿Creen que comían a los patitos de los lagos? Sí. Ah, muy bien. Verdadero. Tanto el animal como los huevos se comían, porque no habían gallinas, por si acaso, en América, antes de la llegada de los españoles. Por si acaso. Hasta eso tenemos que saber. Pero que digan, sí, nuestros antepasados, ya había pollo a la broster. No había pollos. Ni gallinas, ni nada. Solamente patitos. Las chocas, como les llaman, ¿no? Las chocas, ¿no? Entonces, las chocas, ¿no? Entonces, no las chocas que se tienen el cabello, sino los patitos. De ellos estamos hablando. Creo que haya confusión, ¿ya? Entonces, la cultura huancanali conoció la manufactura de la cerámica. ¿Qué es la cerámica? ¿Qué es la cerámica? Empieza con A o con B, depende de por dónde quieran ir. A o B. Artesanía. Arcilla. Arcilla. ¿Qué hicieron? Por ejemplo, Vizcachani, cultura lítica. Piedra, solamente utilizaban piedra. Huancarani ya descubre la cerámica. ¿Qué es la cerámica? Básicamente arcilla, barro, cocido, con lo que hacían sus vasos, sus utensilios. Entonces ya utilizaban la cerámica, aunque primitiva, pero ya utilizaban cerámica. O sea, cuando ustedes escuchan la palabra cerámica, arcilla, barro, moldeado, cocido. Eso es cerámica, chicos, chicas, por si acaso. Estamos aprendiendo. Cuando les digan, a ver, nuestras culturas ya utilizaban la cerámica. Ustedes ya van a saber automáticamente. Arcilla y barro cocido, moldeado cocido, que ha ido evolucionando. Figuras, al principio, podemos hablar de vasos o vasijas sencillas, sin mucho adorno, con algunas pinturas, pero después se irán sofisticando hasta lo que vamos a ver en Tiwanaku, que ya será un moldeado tan exquisito con figuras antropomorfas o zoomorfas. Ya, antropomorfas quiere decir figuras humanas, zoomorfas, figuras de animales. ¿Ya? Como dice aquí, de tipo utilitario, carente de pintura, primitivo, arcaico. ¿Ya?
Los hallazgos más importantes de este último aspecto son cabezas clavas de auquenios talladas en arenisca roja. Aquí están las cabecitas que tallaban nuestros antepasados. Artistas, pues señores, señoritas, artistas nuestros antepasados para realizar esculturas y venerar a estos animalitos. Rostros de auquénidos o camélidos, es lo mismo por si acaso, sinónimo, tallados en piedra, carentes de orejas, con orejas, con forma de figuras geométricas, abstractas, pero al final representando a estos animalitos que sin ellos la vida no hubiera podido ser en la región de los Andes. ¿Ya? Características de Huancarani. ¿Ya? 17 sitios arqueológicos registrados. ¿Ya? Superposición de cerámica tihuanacota, que quiere decir que ya empieza a generarse una cerámica arcaica, como la que decía un momento atrás. Y Huancarani sucumbió bajo el dominio de los tihuanacotas. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que hacen los tihuanacotas? ¿Qué es lo que hacen una cultura cuando doblega a la otra? Obviamente, la conquista a través de la vía pacífica o a través de la vía guerrera, la vía bélica. Eso también les va a servir. Cuando les pregunten bélico, quiere decir guerra. Cuando hablamos de pacífico, diplomacia, por si acaso. ¿Ya? Son términos que también tenemos que empezar a manejar, que los vamos a utilizar también en el colegio militar, ¿no? Entonces, básicamente aquí tenemos todas las esculturas que elaboraban nuestros antepasados en piedra arenisca. Miren qué fino, para ser arcaico, para ser primitivo, miren estas figuras geométricas. Pareciera que estuvieran talladas con puntas de diamante, ¿no? Y realmente esto consterna a la comunidad científica. Entonces, ya sabemos nosotros que poco o nada de salvajes, de primitivos, de poco inteligentes tenían sus ancestros, más bien todo lo contrario, para hacer estas figuras. ¿Ya? Ahora entramos a Chiripa. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna duda antes de entrar a Chiripa. Ya dejando de lado a Huancarani. Entonces, ya sabemos que Huancarani era una cultura aldeana. No llegó nunca al periodo urbano, que quisiera construir unas ciudades más sofisticadas. Ya urbano es sinónimo de ciudad, por si acaso. ¿Ya? Eso también hay que diferenciar. Área urbana, ciudad. Área rural, el campo. ¿Ya? ¿No hay alguna pregunta, duda, algo que quieran que se repita, que se aclare hasta acá de Huancarani antes de pasar a Chiripa? ¿Nada? Muy bien. Porque una vez que acabemos esta primera unidad, igual vamos a dar una evaluación. Y después de una evaluación, si es necesario, una retroalimentación. ¿Ya? Entonces, cultura Chiripa. Ubicación. Habíamos dicho que Huancarani se había asentado a orillas del lago Poopó. La diferencia de Chiripa es que ya se asienta a orillas del lago Titicaca, en la península de Tarraco. ¿Y cuál es la diferencia? Obviamente el tiempo del que hemos mencionado. Estos recintos tienen paredes dobles. ¿Qué tipos de vivienda tenía Chiripa? Huancarani, a ver, Justin, ¿qué forma tenían las viviendas de Huancarani? Justin, o Luis, o Fabio, que son los que más han participado. Tenían formas circulares. Sí, circular. Circulares, muy bien. Techos en forma de domo, o en forma de cono, ¿no? Pero en el caso de Chiripa, y vamos a poner de todos estos datos curiosos, ya eran viviendas rectangulares.
muros gruesos de adobe, y obviamente el techado siempre va a ser cuero, paja encima, ¿no? El cuero como tumblado y la paja encima, colocado desde la parte inferior hasta la parte superior para que haya un declive y el agua también descienda y fluya y no deteriore la vivienda. Paredes gruesas de adobe, que en las cuales también podían almacenar sus alimentos, habían como espacios para almacenar alimentos. Y hay otra cosa que es interesante de Chiripa, que ellos enterraban a sus muertos debajo de sus casas. ¿Ustedes harían eso? Obviamente no al vecino, sino, digamos, a la abuela, al abuelo, porque si entierras al vecino en tu casa es un delito, ¿no? Entonces, ¿ustedes enterrarían a sus antepasados debajo de sus viviendas? Chiripa lo hacía. Y no solo eso, si bien Huancarani ya domesticó a la llama, ya se dedicó a la agricultura, en Chiripa ya hablamos de una ganadería propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, las diferencias en las viviendas, siguen dependiendo de la agricultura y la ganadería, pero ¿en qué evolucionó un poco más Chiripa? Que ya llegó un periodo urbano. Hay construcciones, por ejemplo, en la península de Taraco, de donde, que está mencionada en esta pequeña diapositiva, ya se hablaba de templos ceremoniales, de templos semisubterráneos, parecidos a los tihuanacotas. Y no solo eso, por eso dicen, Chiripa como que fue el antecedente de Tiwanaku, porque no solamente habían templetes semisubterráneos, también habían monolitos. ¿Qué significa monolito? A ver, ¿alguna vez se han preguntado, ustedes que han visto? Inclusive se ha inaugurado recién la plaza del estadio y todo eso, ¿no ve? Si está bonito o fea, ya bueno, es el gusto de cada quien. Pero, ¿qué está en el centro de la Plaza Tejada Soxano, que está en las afueras del estadio Hernando Siles? ¿Qué es la figura central que es? Creo que los monolitos son representaciones de sus dioses o algo así. Ah, representaciones de los dioses o los sacerdotes, que también tenían mucha sabiduría, ¿no ve? Por eso los vemos en Tiwanaku, por ejemplo, con vasos ceremoniales, ¿no ve? Con trajes de sacerdotes, ¿no ve? Porque es una sociedad que está centrada en un pensamiento teocrático, una sociedad teocrática, ¿no? De la cual vamos a hablar más adelante. Pero en el caso de Chiripa ya vemos monolitos. Mono significa uno, lito, piedra. ¿Qué quiere decir? Una escultura en una sola piedra. Monolítico. Si alguna vez ven, escuchan la palabra monolito, quiere decir elaborado en una sola piedra, esculpido en una sola piedra. Entonces, en el caso de Chiripa, ya vemos esculturas en una sola piedra, monolitos, como los que después se sofisticarán en Tiwanaku. En Tiwanaku vemos el templete semisubterráneo de Calasasaya. En Taraco vemos algo parecido, cabezas clavas, que si bien Huancarani tenían cabezas clavas, cabezas que se hundían en la tierra de oquénidos o de camélidos, pero en el caso de Chiripa ya empiezan a utilizar cabezas clavas en las paredes, como en el templete de Calasasaya o en el templete, en la réplica que se encuentra en la plaza del estadio. A esas clavas esas cabezas que están incrustadas, se les llama cabezas clavas, ¿no? Entonces, ya hay una evolución. Ya Huancarani se queda en un periodo aldeano, pero Chiripa evoluciona a un periodo urbano, ¿ya? Y pasa por distintas fases. Creo que estas características las iríamos dejando para la siguiente clase. Ya nos quedan unos cuantos minutitos. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda,
algo que quiera mencionar, algo que quiera hablar en relación a la clase que tuvimos el día de hoy. No sé, decir algo, si está presente todavía. O Luchito, o Fabio, ¿qué han aprendido? ¿Qué les ha parecido la clase? Bueno, ¿Qué han licenciado, ha aprendido? sido muy divertido la clase. Estaba Y interesante. interesante, exacto. De eso Muy se trata. dinámico. Y recién estamos empezando. Porque cuando veamos Chiripa, cuando veamos Tiwanaku, los Aymaras y los Incas, ahí sí que van a aprender unos datos muy, pero muy interesantes que tal vez en el colegio no lo han aprendido. Y creo que muchas cosas que hemos hablado hoy no lo hemos aprendido en colegio. Y lo estamos aprendiendo juntos. Y eso es bueno. ¿No? Sí. Muy bien. Creo que ya es hora. Antes de que se me duerman, nos despediremos. Nos vemos el día de mañana para geografía. Y espero que la clase les haya gustado y que mañana también aprendamos mucho con lo que es la materia de geografía. Un fuerte abrazo. Un gusto conocerlos. Luchito, Fabio, Eric, Justin, han sido los que han hablado. Mañana espero que interactúen más personas, que de eso también se trata. Al interactuar todos, creo que hay menos posibilidades de que, de que alguien se me duerma, ¿no? Entonces, por las horas, yo digo, no digo por la clase, por si acaso, ¿no? Por las altas Sí. horas. Un abrazo grande, cuídense mucho. Para Igualmente. servirles siempre el licenciado Freddy Miguel Castro Castellón. Y vayan a descansar y nos reencontramos mañana a la misma hora. Un abrazo grande. Que descansen, chicos. Chao, chao. Muy Igualmente, bien, gracias. gracias, Hasta luego, señor gracias, licenciado. estimado Hasta Freddy, luego. muchas gracias. La clase de hoy día ha estado bastante dinámica. Como dices, ¿no? La clase se hace divertida cuando participan todos los estudiantes, no solamente Justin, Luis, Fabio, todos tenemos que participar en la forma de aprender, ¿ok? Aquellas personas que han estado en la clase, que aún no se han inscrito al curso, eh, lo pueden hacer el día de mañana desde las 7:30. Aquellos que ya están inscritos tienen la facilidad de ver esta clase también en plataforma, para eso se está grabando. Pero es importantísimo, chicos, de que puedan participar y de que puedan preguntar, no se queden con la duda, porque esa pregunta que no hicieron es lo más probable que les llegue en el examen. Y la Exacto. vergüenza es lo que tenemos que perder desde ya. Damos esa vergüenza a preguntar. Para eso están los asesores acá en el grupo Alfa para poderlos ayudar en todo sentido. ¿Ok? Nos vemos el día de mañana con la clase de geografía, así que preparen preguntas, preparen para que hagamos esto más dinámico y podamos aprender al máximo de todo lo que nos pueda enseñar el profesor Freddy. ¿Ok? Así que muchas gracias, estimado Freddy. Nos vemos el día de mañana entonces. Chao, Ricky, que descanses. Chao, chicos, un abrazo grande. Feliz descanso. Una gran bendición y nos vemos el día de mañana. Igualmente, chao. gracias. Hasta luego. Luego, muchas gracias. Buenas noches. Buenas Que noches. Hasta sueñen con los mañana. Que angelitos. descansen. Igualmente ustedes. Chao, Justin. Chao, licenciado. Chao, Carlitos. Cuídense. Chao, Fabio. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Chao, Ricky. Nos vemos. Chao, chao. Nos vemos, estimado. Hasta mañana. Hasta mañana.